Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien desde donde estén sintonizando este video. Muchas gracias por revisar este contenido y por dejarme estar con ustedes en un videito más. Y saben que hoy traigo perfumes de Fraiche, pero traigo un video que a mí me pareció que iba a ser muy interesante porque es un video de varios perfumes que pude conseguir ya de Niche Passion. Entonces va a ser una comparativa contra algunas casas de inspiración, porque yo creo que no solamente yo tenía esta duda de a ver qué tal se desempeñaban y qué tanta longevidad tenían las esencias contra otras que ya muchas ya conocemos, otras inspiraciones. Así que si quieren ver el resultado de esta mega super comparativa y reseña, pues quédense conmigo hasta el final del video. Comenzamos. Pues sí, gente linda, ¿están listas y listos? Yo les recomiendo que vayan por sus palomitas, por su bebida refrescante, la que más les guste tomar, algún cafecito, algún té o algo, porque sí va a estar un poquito larga la reseña, porque va a ser reseña de los perfumes de Niche Passion y va a ser comparativa con algunas casas de inspiración. Bueno, básicamente va a ser Niche Passion versus Sense, Niche Passion versus Fraiche y Niche Passion versus Mon Perfumes. Entonces, así que pues vamos a comenzar con el primer perfume, ¿les parece? Y esto fue una búsqueda ardua, gente linda, no fue algo así que yo me inventé, así de que, lo pensé ayer y lo voy a grabar mañana. No es algo que estuve maquinando, tuve que esperar en mis días para poder probar algunas de las fragancias, porque no todas de repente las puedo probar en la piel directamente, ¿no? O porque no me gusten tanto, la verdad que yo las sientan en el brazo y no me llenen tanto el olfato, o porque no me da tiempo. Entonces la verdad es que pues las tengo que esperarme algunos días pues para reseñar, para probar lo más que se pueda, ¿no? Y yo creo que estas dudas también las tenían ustedes. Yo cuando salió la línea de Niche Passion dije, híjole, yo tenía mis reservas porque los nichos ya se pueden conseguir en muchas casas de inspiración, muchas. Entonces yo dije, ¿qué tanto me va a aportar Fraiche contra otras casas que yo pueda conseguir? A lo mejor sí por internet, pero pues bueno, vamos, ¿no? O sea, ¿qué tanto nos va a enseñar el hilo negro Fraiche? Y pues vamos a descubrirlo. Vamos con el primero. No es una comparativa tan comparativa, porque no, esta fragancia no la tiene ninguna casa de inspiración, gente linda. Y este es Miss Dior Bobby edición limitada de Dior, ¿no? Y es un perfume, yo desde que lo olí la primera vez, dije, wow, sí lo quiero, pero estaba esperando a que cayera un poquito más, temporada un poquito más fresca, por lo menos de este lado, de la parte del centro, que ahorita ya hay lluvias y esto, porque trae mucha vainilla, ¿eh? Es un perfume bastante avainilladito, se los voy a comparar contra Miss Dior, ¿no? Porque dicen que va por ahí, la verdad creo que incluso comparten notas. ¡Wow! Es uno de los mejores. Bueno, no he probado toda la línea de Niche Passion, ya no les mostré. Miren, pude conseguir ya estas presentaciones, ¿eh? Si no les hubiera traído esta reseña tan más o menos amplia. Entonces, este perfume, el Bobby de Dior, yo desde que lo olí la primera vez dije lo quiero, porque sí, aunque yo ya conocía el Miss Dior, que de hecho ahorita se los voy a mostrar, el Miss Dior de Fraiche, dije, no, huele distinto. Y estoy segura que trae diferente longevidad y diferente proyección. Y no me equivoqué. Gente linda, este perfume trae chabacano, trae durazno, pero trae vainilla también. Vámonos a irnos rápido con las notas. Que es peonía, lirio de los valles, tiene iris, tiene chabacano, durazno, rosa, benjuy, vainilla, tonka, sándalo y almizcle. Es un perfume almizclado,
pero de esos almizcles limpios, bonitos, que te hacen ver muy brillante. Así es el perfume, pero la vainilla que tiene es muy, muy linda. Y aparte es aromático, tiene longevidad, te dura bastante en la piel. Este perfume, gente linda, yo la verdad es que cuando me lo iban a preparar en Fraiche, se quedó un poco en mi mano, ¿no? Entonces, cuando yo me puse el cubreboca, porque de repente lo traigo, se quedó solamente en esta parte de aquí del cabello. Solamente cuando me puse el cubreboca. Pues saben que este perfume así me duró, yo me movía y yo me lo seguía percibiendo y solamente fue un poquitito de la esencia que yo movía así tantito la cabeza y bueno, llegaba en ráfagas súper bonito. Es un perfume femenino, puede ser atemporal porque trae una porción de vainilla también muy bonita, ¿eh? Es una vainilla de muy buena calidad y el perfume se percibe así, de muy buena calidad. Se percibe muy fino, ¿saben? Entonces dije, pues yo me quedo con él. Yo sí me lo voy a comprar en presentación grande, ¿eh? Lo amerita, lo amerita. No es un perfume improvisado, no se siente así. Y es uno de los mejores, bueno, para mí es uno de los perfumes más bonitos que trae esta línea de Niche Passion. Es un perfume que huele a calidad, que huele fino, ¿saben? No huele un perfumito ahí de los 20,000 que pueden haber con este tipo de notas, no. Es atalcadito, pero es aterciopelado, pero trae una vainilla muy vistosa al final. No es un perfume gourmand, no, pero tiene lo suyo. Trae las flores también bastante bonitas, una rosa y tersa, relajada. El lirio de los valles también lo hace hermoso, ¿eh? También le da una parte verdecita, también ahí destellante. Es una chulada, gente linda. Entonces, si les gusta Miss Dior, es una muy buena opción, porque acá tengo, por ejemplo, la inspiración, ¿no? Y no, pues sí, gente linda, se queda corta, al lado de este perfume que trae Niche Passion. O sea, sí es mucho menos durable, trae menos capas de evolución, así lo sentí, ¿eh? También este perfume lo sentí como con unas 3, 4 capas de evolución y en lo que lo vas llevando como que se van perfilando otro tipo de notas y esto. Es un perfume muy lucidor, el Bobby, y la verdad es que Miss Dior no es malo el de Fraiche, pero si tú los comparas mano a mano, no, pues sí se lo lleva de calle. Vale totalmente el precio porque son un poquito más caros, pero lo vale un montón. Así que pues bueno, ya nos fuimos con la primera, que fue versus Niche Passion versus Fraiche, y que fue Miss Dior, ¿eh? No es el mismo perfume, pero creo que van por la línea y se parecen mucho, aunque no son iguales, pero ya les mencioné cuáles son las diferencias entre longevidad y proyección y todo esto. Vámonos con el segundo perfume, que es de Kilian, gente linda, y es Can't Stop Loving You. Y aquí sí ya se va a empezar a poner bonito, ¿verdad? Un poquito más interesante. ¿Por qué? Porque pues aquí ya viene Sense, ¿no? Entonces la mayoría de estos yo los tenía con Sense. Y dije, yo sí necesito proyectarles esto para ver qué tal. Y ustedes al final tomen su decisión, ¿no? Yo les voy a ir contando más que nada las diferencias que encuentro en cada una de las inspiraciones, ¿no? Este perfume, aquí están hasta sus papelitos, miren, porque los estuve testeando. Aquí está Can't Stop Loving You, no sé si se alcanza a ver. Y pues aquí está el Can't Stop Loving You de Sense, ¿no? Entonces, todavía siguen, ¿eh? Ya tienen 3 días y siguen aquí las notas, sobre todo las almizcladas. Pero bueno, a ver, vamos a darle. Entonces, este perfume ¿de qué habla? Les voy a dar rápido las notas también. Me voy a ir rápido con las notas para no hacer tan largo el video. En la salida tiene flor de azar del naranjo, tiene paradisona, en el corazón tiene miel, en la base tiene musgo del roble, tiene vainilla de Madagascar y tiene incienso de olíbano. Vámonos primero con este Niche Passion para podérselos reseñar rapidísimo. Y este perfume habla de que tiene mucha miel, gente linda. Tiene mucha miel, una miel visible, pero no es una miel que te quieras comer, es una miel aromática junto con la flor de azar del naranjo y el incienso de olíbano. Aquí se siente mucho.
Yo cuando lo testeo de primer olfato en el de Niche Pasión, se siente como un poquito las halls de miel, así se siente. Cómo huelen esas pastillitas medio mentoladas. Trae algo mentolado que no sé bien a bien que se lo dé, pero se siente en Niche Pasión mucho. Trae la parte animálica mucho más marcada. No creo que no trae almizcle aquí, que lo traiga no lo trae marcado, pero sí trae almizcle. Y es de esos almizcles pues muy nicho, ¿no? De los que se sienten peluditos, yo les digo, ¿no? Que sientes ahí pues el almizcle un poquitito pues pesadón, ¿no? Y se siente mucho en el papel. Yo cuando lo traje se aligeró por completo, porque yo no, como que decía, no lo quiero usar, porque si trae almizcle ahorita yo no lo quiero sentir. Y no, a Dios gracias, no se sintió casi nada el almizcle. Y esta miel que se siente aquí en el papel no se siente tanto en mi piel, pero se siente esa parte de flor de azar del naranjo, junto con una parte amaderadita también, porque sientes así como si estuvieras entrando así a un bosquecillo y están las hojas, la madera, pero aparte te vienen las ráfagas de las flores con esa miel. O sea, sí parece como que entras al bosque donde está Winnie Pooh, ¿no? Así, con su tarrito de miel por ahí. Y trae una parte, les digo que verde, también bonita, que no se siente muy verde, pero sí le da una cosa diferente. Todas estas notas que yo siento en el papel no las sentí tanto en la piel. En la piel lo único que se quedó conmigo fue esta flor de azar de naranjo, muy dulce, de repente ya vainillada y un poquitito almizclada, y no me proyectó. No proyecta mucho tampoco, ni a mí, ¿no? No proyecta tanto, ni es de una gran estela. Me dio unas 4 horas que yo lo seguí percibiendo y después lo perdí por completo y ya no estaba aquí conmigo, pero es un perfume, aparte se siente unisex, sí se siente muy unisex, aunque es un perfume de mujer, ¿saben? No es unisex, pero yo sí lo siento unisex, el de Niche Pasión. Entonces ahora vámonos con el de Sense. Este perfume yo ya se los había reseñado, ya lo había usado y lo conozco perfectamente bien, ¿no? El de Sense es mucho más floral de un inicio, ¿saben? La miel se empieza a sentir, pero mucho, ya cuando entra el perfume, como por ahí de unos 15, 20 minutos, es cuando empiezas a percibir la miel. Y es una miel ligera, no tan marcada como en Niche Pasión. La flor de azar del naranjo es esplendorosa aquí. A mí me encanta. Sigue teniendo una parte amaderadita también, pero sí trae menos capas de evolución, ¿saben? Esta sí fue la diferencia que yo sentí entre un perfume y otro. Se queda un poquito más corto, aunque sí el de Essence me dura un poquito más y como que siento que sí proyecta un poco más, no tanto, tampoco es un monstruo de perfume con Sense, pero sí proyecta un poquitito más que el de Niche Pasión. ¿Qué otra cosa les digo aquí? Casi no percibo, les digo, la miel, se siente muy bajita y la parte almizclada aquí no está tan potente, que eso es lo que me gusta también. Y sí se siente un perfume mucho más femenino, el de Sense. En un principio no sientes tanto las notas, pero después de unos 15 minutos de asentarse en la piel, inclusive también en el papel, empieza a quedar, el de Niche Pasión es mucho más jabonoso, ¿saben? Trae una parte ahí como jabonosita, no sé si trae jengibre, pero se siente un poquitito más limpio y jabonoso, y el de Essence no, el de Essence lo siento mucho más dulce, mucho más floral, y la miel ya de repente ahí se empieza a personificar mucho más con las flores blancas. Es lo más bonito de este perfume. Este perfume con Sense, pues igual no me proyecta tanto, pero sí me da unas 5 horas sin problema. Después lo tengo que volver a sprayar, sí, así es, pero es un perfume bonito. Y a mí me gustaron los dos perfumes, pero siento que el de Sense para mí es mucho más femenino, ¿no? Ojo, no tiene nada que ver mi gusto personal del gusto por el perfume, por las notas que yo puedo percibir, a lo que realmente, si es bueno o no es bueno. Las dos inspiraciones son lindas,
Pero a mí en lo personal me gusta más sentir este tipo de perfumes un poquito más femeninos, más florales, y esto me lo da el de Sense. Pero el de Niche está muy, muy lindo, ¿eh? También trae muchas capas de evolución, aunque sí es cortito. Si quieren, pues sí van a tener que darle varias sprayadas al de Niche para que les dé un buen rendimiento y les dure un poquito pues más de tiempo. Y también pueden pedir gramos extras, creo que también se puede, pero pues no sé, a lo mejor sí le cambian un poquito la percepción del perfume. Este perfume está al 33% el de Sense, y pues más o menos ahí se fueron en el papelito, ahí se fueron más o menos en la cantidad de tiempo que dura el perfume. Y vámonos con el otro perfume. Este es Matcha Meditation. Y también otro perfumazo, gente linda. A ver qué tal, ¿todavía siguen acá? Sí, todavía siguen. Sigue aquí el de Sense, sigue, la parte vainilladita que yo le siento dulce. Y también el de Niche Pasión ya casi no se siente acá. Pero, pues bueno, vámonos con las notas de este perfume. Tiene té verde, bergamota, mandarina. En el corazón tiene jazmín, hierba mate, té matcha, flor de azar del naranjo. En la base tiene chocolate blanco, musgo y cedro. Entonces, este perfume a mí me gusta mucho. Y yo lo quería conocer luego con Niche Pasión, porque yo desde que lo olí la primera vez dije, huele diferente al de Sense. Así lo olí y dije, no, sí, tenía que hacer esta reseña. Este perfume, la peculiaridad es que es verdecito, tiene una nota de té verde, pero tiene chocolate. Eso es lo que me gusta también, ¿no? Aquí en el de Niche Pasión, se siente verde, un poquitito frutal y jugoso, ¿saben? Trae una cosita ahí como del té verde, que sí se siente como jugosita, como que sí te hace agua a la boca, ¿saben? Es muy fresco, muy, muy fresco. Pero también les tengo que decir, este perfume no proyecta mucho tampoco, lo sentí muy petit comité y también me duró unas 4 horas, también después de las 4 horas ya casi no lo sentía, más que como que en ráfagas, si movía yo la cabecita y eso, pues me llegaba. Pero aquí no se siente mucho la parte del chocolate blanco, que es lo que creo que le da el clic bonito a este perfume. Se siente fresco, almizclado, un poco verdecito, jugoso, picantito de repente, porque el matcha es así, como que tiene una notita medio picantita, bonita, y me parece que es un perfume hermoso, atemporal también, aunque se puede usar en primavera, verano, a lo mejor por este nivel de dulzor, porque si lo siento dulce, lo puedes usar en una época mucho más templada, a lo mejor no en invierno, pero sí en otoño, ¿no? En una salida a tomar un café, algo así, se le siente una parte cítrica bonita, bonita, sí, se le siente aquí la mandarina. Sí, y en conjunción con la parte del té verde, pues que les digo, brilla un montón el perfume, pero igual también tienen que darle varias sprayadas pues para que pueda brillar bien con ustedes en la piel. Este es una aromática verde del 2021 y no sé si es unisex. Yo creo que es unisex, ¿no? Pero bueno, no recuerdo bien. Ya les dije más o menos cuánto me duró y todo esto, y ahora vamos a ver el de Sense. El de Sense a mí me encanta, me gusta. Este sí lo tengo al 42%, porque era cuando yo las pedía así, ¿no? Un poquito más altas, ciertas notas que sentía que se iban a perder. Y pues el de Sense también es muy bonito, muy, muy bonito, pero son diferentes, son diferentes. ¿Saben qué es lo que me gusta mucho del de Sense? Que aquí sí está el chocolate, está muy vistoso. Es lo primero que sale junto con la parte cítrica y la parte verdecita del perfume. Y de repente hasta se siente un poquito más lácteo, ¿saben? Que el otro. El otro es mucho más fresco, más almizclado. Y el de Sense no. El de Sense, de hecho, es mucho más aromático porque es un perfume aromático. Pero el de Niche Pasión se queda un poquito corto en la parte aromática. Y el de Sense no. ¿Será que lo tengo al 42%? Pudiese ser, no lo sé. Pero
Aquí sí, o sea, el de Niche Pasión, a las 4 horas les digo que ya no la sentía, y el de Sense sí me duró unas 5 o 6 horas también bien proyectadito en mí, que yo lo seguía percibiendo. Ese chocolate lo hace bien bonito, el chocolate blanco, junto con la parte cítrica de la bergamota, la mandarina. Se siente el té verde, conforme va secando más el perfume, se empieza a poner más aromático, ¿saben? Y se pega más a la piel. Y la parte lactónica del chocolate de repente va llegando así como que en ráfagas, en palpitaciones rapidísimo, y se vuelve y se va, pero vuelve a llegar y así, ¿no? Entonces tiene muy buena evolución. El de Sense a mí me gusta mucho, porque aunque el de Niche Pasión tiene evolución también, de repente la evolución en este perfume la sentí como que más rápida, ¿no? O sea, como que llegaban rápido las notas, de repente la evolución, y de repente pues ya ahí se estabilizaba y ya no más. Y el de Sense me gusta un poco más porque como que la evolución se va alargando un poquito más, por lo menos en este perfume, y aparte el perfume se alarga más, ¿no? Entonces, de repente empiezas a sentir la parte aromática, que es lo bello de este perfume. A mí me gusta mucho. Es un perfume dulce, avainillado, también tiene una parte como que frutalita y que siento como si trajera higo, también así lo siento aquí en el de Sense. No lo siento tanto en la parte del de Niche Pasión, pero en el de Sense sí. Y la parte del chocolate está ahí presente durante mucho tiempo, ¿saben? Eso es lo que me gusta y es lo peculiar de este perfume, me parece. Entonces, pues bueno, esta fue mi reseña de este perfume con Niche Pasión y con Sense. Ahora vámonos con otra que es interesante, porque esta es Niche Pasión versus Fraiche. Y este es Scarlet Puppy Intense de Jo Malone. Y es un ámbar floral, este es unisex del 2020. Y este perfume a mí me gusta mucho, y me gustaba mucho el de Fraiche, el de Fraiche, pero también cuando olí el de Niche, dije, híjole, creo que sí está bien, creo que sí está interesante. Y sí, el de Niche Pasión trae la parte, no trae cereza declarada este perfume, pero yo creo que sí la trae. Sí la trae declarada, la trae escondida por ahí, y se siente mucho, se siente esa parte como atalcadita también. Este perfume tiene cebada, entonces mucha gente le siente, yo inclusive, se le siente una parte como medicinal en un principio. Aquí se siente un poquito menos en este de Niche Pasión la salida, ¿no? Esa parte de la cebada como que se va de repente ya compenetrando con la parte del iris y se asienta bastante bien. Me encantó el de Niche Pasión mucho. Es un perfume que también lo voy a conseguir en presentación grande, porque tampoco yo lo he visto en muchas casas de inspiración, y aquí lo tiene ya Niche y lo tiene la parte de Fraiche. Tiene almizcle ambreta, tiene raíz de lirio, tiene higo, tiene amapola, tiene tonka y tiene heliótropo. No marca el iris, pero estoy segura que tiene iris. Huele bastante. Es un perfume atalcadito, dulce, medio frutal, muy femenino. A mí me pareció que es femenino, aunque dice que es unisex, para mí yo lo siento totalmente femenino. Y esta parte de la cebada que a lo mejor a mucha gente no le gusta, porque sí creo que lo hace un poquito medicinal en la salida, pero ya en la piel se asienta bastante bien, ¿saben? Y este tipo de perfumes me gusta ahorita para la parte lluviosa, como que te acogen sin que te den mucho calor, vamos, ¿no? Como que nada más abrazan. Y pues bueno, a mí me gustó mucho. Me duró, ¿qué me duró este perfume? Como unas 4 horas, 5 también, ¿eh? Trae buena proyección, gente linda. A pesar de que es un atalcado, proyecta, no sé, 1 metro más o menos, la gente te va percibiendo, pero no es un monstruazo de perfume, pero la gente te percibe si pasas, o si te abraza, también como que está así muy apapachador. Es muy lindo, bien bonito, me gustó, y trae de vez en vez, se siente esa cerecita, como acerezado, ¿no? Y creo que es lo peculiar de este perfume. También trae amapola. De repente sí se parece un poquitito a Flower by Kenzo, ¿saben? Que también creo que marca esa nota. Es muy bonito. Y pues bueno, el de Fraiche trae lo mismo, vamos, pero aquí sí la nota de medicinal se siente mucho más.
Y no, ya cuando hueles el de Nietzsche y hueles el de Fraiche, sí son totalmente diferentes. O sea, vamos, no diferentes de que digas, ay, estoy oliendo otro perfume, pero sí en cuanto a longevidad, estabilidad, la nota de la cereza aquí casi no se siente. Se queda mucho más tiempo la parte medicinal de la cebada. Entonces sí vale la pena totalmente que se hagan de este perfume de Scarlet Puppy, que se lo hagan, que se lo queden con Nietzsche Pasión, vale toda la pena, a mí me encantó. Y vámonos con el otro perfume, ya vámonos con la estrella, ¿saben? De muchas casas de inspiración, que este es el famoso Love Don't Be Shy de Kilian. Y pues bueno, si no conocen mucho de este perfume, que yo ya lo he reseñado muchísimo, y creo que casi todo el mundo sabemos de qué va, yo se los refresco. Y este perfume tiene neroli, bergamota, tiene pimienta rosa, cilantro, tiene flor de azar del naranjo, tiene madreselva, tiene jazmín, iris, rosa. En la base tiene azúcar, vainilla, caramelo, almizcle, algalia y lábano. La algalia creo que es la civeta. Entonces, yo aquí me di cuenta de la parte de la algalia, ¿saben? Que no la había sentido tanto. Este perfume con Nietzsche Pasión es mucho más animálico, gente linda. Entonces, yo normalmente había sentido este perfume como mucho más floral, azucarado, muy dulce, avainillado, pero no lo había sentido animálico. Entonces, aquí sí hay un cambio que le dio Nietzsche Pasión. Es mucho más almizclado, ¿saben? Y se siente la parte más animálica, mucho más marcada. Yo la sentí en el papelito, que no se siente tanto en la parte de la piel cuando te lo pones, pero en el papel sí. En el papel se sentía mucho la parte animálica. Y pues bueno, es una de las cosas que a mí no me convenció tanto el de Nietzsche Pasión, porque sí, cuando lo traje en la piel, como que dije, híjole, sí sale de repente esa parte más animálica, pero tampoco dura tanto, tampoco tiene tanta proyección. Este perfume pues igual dura como unas 4 horas y se va apagando y ya de repente te van quedando un poquito el dulce y el avainillado, pero se va, o sea, como que no, sí no, también chéquenlo. A lo mejor yo de repente me convierto en anósmica con cierto tipo de perfumes y bueno, no sentí que pues tuviera tanto rendimiento en la piel, aunque sí en el papel les digo que sí empieza a evolucionar y todo. La parte de las flores, son como unas flores con mucho azúcar, con muchos bomboncitos, de repente sí se siente así, ¿no? Pero también tiene una parte cítrica bonita y de repente la parte verde como que llega en palpitaciones y levanta las partes de la base también, ¿no? Es un perfume embaradito también, de repente, entonces bueno, tienen que conocerlo, pero les debe de gustar la flor de azar del naranjo y el neroli, porque las flores blancas se sienten potentes. Entonces no es que sean flores rosadas, ¿no? Entonces le da una peculiaridad a los perfumes, más con el neroli, yo lo siento muchísimo. Y pues vámonos con nuestros queridos amiguitos de Sense, que aquí está, miren, aquí está mi Love Don't Be Shy. Sí está al 42%. Y la verdad es que este perfume con Sense es una maravilla. O sea, maravilla, vamos, de dulzor, a la gente que le gusten las flores blancas con los bombones, a esto les va a oler. O sea, sí, aquí sí hay mucho más vainilla, hay mucho más ámbar. La parte almizclada está muy bien compenetrada, casi no se siente. Es mucho más dulce y avainillado, así me parece, ¿no? Y aparte, proyecta mucho más. Proyecta 1 metro y medio, la gente te voltea a ver, te dura un montón también, te dura unas 5 horas, 6. Será que lo tengo al 42% y esto tiene más de 2 años macerándose aquí conmigo y lo disfruto mucho, mucho en época de otoño, invierno, es cuando te da su mejor cara, su mejor sonrisa. Este perfume está hecho para esos climas, porque si no en época de calor pues sí se empieza a apagar, pero no, aquí está muy muy bonito. Aquí a mí la verdad me gusta mucho más el de Sense, mucho más, pero bueno, pues cada
cada quien, ustedes revísenlo, chéquenlos, pero sí creo que pues se la lleva de calle en la parte de los dulzores y el vainillado, y es un perfume muy bien hecho. Aquí está, sigue intacto. Después de 2 años no se ha hecho feíto, ni mucho menos, y pues yo amo mi Love Don't Be Shy con Sales. Vámonos con el otro perfume, que es Cherry Smoke. Y también este perfume tiene lo suyo, ¿saben? Sí. Este perfume es de la línea de los Cherry, que tienen, es Cherry Smoke, es el Cherry Electric y los Cherry, ¿no? Y este perfume a mí me gusta mucho, ¿saben? Me gusta mucho su jugosidad, me gusta la parte que trae del cuero, es lo que más me gusta, porque se amalgama perfectamente con la cereza y como que la hace brillar de repente, pero la hace un poquitito más oscura, pero no es un perfume tan oscuro, ¿saben? Solamente creo que hace como que mucho más jugosa, potencializa mucho más la cereza de los cherry, así me lo parece. Es un perfume muy avainillado también. Me parece que creo que también trae almendra. Vamos a ver, trae cereza ácida, trae azafrán, trae cuero, oliva, osmanto, chabacano, trae humo, trae notas amaderadas y trae ciprol también. No trae almendras, pero de repente me llegó como que el olorcito aquí. Pero, uy, sí, siento un poquito de almendras. En la parte aquí con Niche Pasión, se siente mucho más el cuero, ¿saben? La parte animálica aquí en este perfume. La cereza está muy bonita, está muy vistosa, está alegre de repente en la salida, pero el ciprol también le da una parte verdecita ahí, muy linda, como medio verdosona, mentolada, así me parece. Y este perfume igual está hecho para otoño-invierno, gente linda. Ahorita pues igual lo van a perder un poquito, pero yo creo que en otoño-invierno va a brillar muchísimo. Y igual trae muy buen desempeño en la parte del papelito, le sentí muchísimas capas, empezó la parte frutal, pero de repente ya empezó la parte del cuero, la parte animálica que le da ese cuero. Yo lo sentí, ¿saben qué? Como cuando abres, antes había unos cepillos para los zapatos, para darles brillo y eso, ¿no? Y no eran sintéticas las cerdas, y así se siente, ¿no? Se siente esa parte animálica del cuerito, así se siente, como ese tipo de cepillitos, así se siente este perfume en el de Niche Pasión. También me parece que es un perfume unisex en la parte de Niche Pasión, y me duró unas 4 horas, más o menos. Proyecta ligeramente, no es un perfume monstruo, pero es para mí, me gustó, lo sentí y me encantaba esa cereza, ¿no? Aunque sí creo que pues se va a sentir mejor en otoño-invierno. ¿Qué más les cuento de él? Pues la cereza ácida, ¿no? Que es lo que le da todo el brillo también. Y les digo que siento como si trajera almendra, pero bueno, no la marca. Vámonos con el de Sense. El de Sense es un perfume que a mí me gusta mucho también, mucho. Trae, wow, es que saben que el de Sense proyecta también un montón. Yo ya lo había comentado, y sí está al 33%. Cuando yo se los traje la primera vez, se los comenté y se siente frutal, cítrico, pero no le siento, o sea, aunque sí trae el cuero muy marcado, que le da para arriba todas las notas, no se siente tan animálico tampoco, y eso también me gusta mucho. El de Sense lo siento mucho más femenino, ¿saben? Es un perfume que sí puedo usar bien, sin sentir, ay, no, es que como que de repente se van las notas hacia otro lado, no. Lo disfruto un montón. Me dura muchísimo este perfume, me dura 5 horas, me proyecta también 1 metro, 1,5 metros, la gente lo percibe conforme vas pasando, y también trae mucha evolución, y me encanta la parte de la cereza aromática, se siente mucho más aromático aquí, y siento que la parte del cuero no lo apaga, sino que lo abraza y lo hace un perfumón elegante para fiestas de noche, así me lo parece, para climas fríos, es como mejor lo van a percibir.
Y a mí en el gusto aromático, igual, a mí me gusta mucho el de Sense. Me gusta cómo se desenvuelve, cómo se desempeña, no sé qué más les puedo decir, sigo sintiendo la parte almendrada también. Aquí se siente un poquito la parte del ciprol, así como verdecito, pero se siente jugoso, se sigue sintiendo jugoso. Siento que tiene un punch que no trae los cherry. A mí me gusta mucho este perfume, de verdad. Lo disfruto un montón, y por eso lo quería comparar, ¿no? Pero pues bueno, Niche Pasión sigue trayendo lo suyo, ¿eh? Está también muy muy lindo, aunque trae la parte animálica como que mucho más marcada y de repente como que lo apaga un poquito, pero bueno, de repente vuelve a salir la cereza y así. Y vámonos con el último perfume, gente linda. Este sí es nuevo. Este es de Bond número 9 y este es Nolita. No sé si lo conocen, pero es un perfume femenino, muy femenino. A mí, voy a ver si lo trae, igual y es unisex, ¿no? Pero no lo trae marcado. Es de mujeres, sí, perdón. Es un perfume de mujeres, es un almizcle floral amaderado del 2017. Les digo que es de Bond. Y este perfume es muy bonito, es un perfume muy elegante, de esos almizcles elegantes que no son animálicos, que son almizcles limpios, pero que le dan una limpieza muy chic, ¿saben? Este perfume es muy chic, o sea que quien te huela va a decir, ay, qué bonito hueles, y así diferente, pero aparte te da brillo, te da seguridad, porque les digo que se siente muy, muy elegante. Tiene naranja tangerina, tiene fresia, azucena, jazmín de sambac, tiene rosa, almizcle, ámbar y sándalo. Sí, es muy lindo, muy, muy bonito. Es cítrico, pero no es un cítrico picantón, no. Es un cítrico limpio, frutalito, pero les digo que este almizcle es diferente, no es un almizcle animálico, es un almizcle limpio y pues bueno, es un perfume bien bonito. Yo siento como si trajera frambuesa, pero no la trae marcada. La parte trae como rosa. Sí se siente, pero ligera. Trae una parte floral blanca también ahí que está muy entrelazada, ¿saben? Chéquenlo. Es un perfume fresco, todo terreno, pero elegante. No es un perfume frutal, cítrico, así que digas, ay, bueno, pues es como muchos de tantos. No, la verdad es que no es así. Y bueno, tengo el lemón por aquí, que yo ya lo tenía, miren, ya le di un bajón. Y lo amo también. La diferencia que traen es un perfume, la verdad, no tan complicado como los otros que yo les traje por aquí. Este perfume no es tan complicado, entonces no trae mucha diferencia con el lemón. La verdad es que es un empatazo aquí, ¿eh? Solamente el lemón, ella sí trae el almizcle un poquitito más marcado y es como más cítrico fresco, ¿saben? Y yo acá con Niche Pasión le siento una parte frutal mucho más marcada, pero los dos se aterrizan perfectamente bien. O sea, si tú hueles uno con el otro, al final en el papelito huelen bien similares, muy muy similares. Y la verdad, a ver, sí, ya casi no huelen. Eso sí, no duraron tanto. Huele más el de Niche, ¿eh? Se quedó un poquitito más la base acá y en el lemón ya casi no está, pero el de Niche lo sentí mucho más frutal y el lemón es mucho más cítrico, fresco, verdecito de repente, ¿no? Pero los dos traen una longevidad de unas 5 horas, 6 en la piel, pega durísimo por ese almizcle tan bonito que trae y también es aromático, es muy aromático por la parte cítrica. Entonces, pues bueno, gente linda, esto fue, aquí ya terminé, fue un video largo, yo les dije que sí iba a ser un video largo, porque bueno, eran reseñas contra comparativas, entonces pues bueno, por más que yo quise que fuera más cortito, pues no se pudo. Entonces, en resumen, Miss Dior Bobby, a mí palomita, yo prefiero 1000 veces el que sacó Niche que el que trae, si lo hacen en comparativa con Miss Dior de Fraiche, que se pudieran parecer un poquito más, pues no, me voy mucho más con el de Niche Pasión. Can't Stop Loving You, de Kilian. A mí me gustó mucho la parte de la evolución de Niche Pasión,
pero me gusta mucho la parte del gusto por el perfume de Sense. Pero aquí yo creo que es un muy buen empate, porque al final las dos inspiraciones son muy lindas. Son muy lindas, solamente que si quieren sentir la parte más animálica del perfume, está con Niche. Y si quieren sentir un perfume un poquitito más floral, dulce y femenino, está con Sense. Bueno, así yo lo siento. Matcha Meditation, también. Híjole, para mí el gusto olfativo me gusta mucho más el de Sense, trae mucho mejor longevidad, mucho mejor proyección, se queda mucho más en la piel, pero es un buen perfume también. Scarlet Puppy Intense de Jo Malone, que esto es Niche Passion y es Fraiche. No, pues de calle se lo lleva Niche Passion. Quédense con él, va a ser un perfume muy bonito que van a disfrutar un montón. Love Don't Be Shy de Kilian, pues bueno, aunque sí trae el dulzor muy bonito, Niche Passion, sus bomboncitos y su azúcar con sus flores por ahí, pues bueno, la verdad es que a mí la parte avainillada y la longevidad y la estabilidad que me da el perfume de Sense, pues me gustó mucho más, ¿no? El de Sense, pero bueno, chequen ustedes también por ahí. Y Cherry Smoke de Tom Ford, igual también. Niche Passion lo trae muy bonito. Sí es un perfume que trae una cereza marcada, linda, ahumadita, un poco oscura, con un poquito de evolución, que sí da longevidad, que también tiene estabilidad, pero a mí me gusta mucho más la parte de la explosión que me dan las cerezas y la estabilidad en la piel y la longevidad que me da Sense. Y aparte el gusto olfativo, insisto, a mí me sigue gustando mucho más el de Sense. A mí lo siento un perfume un poquitito más marcado hacia la parte femenina, que el de Niche Passion es un poquitito más unisex, a mí me lo pareció. Nolita pues es un perfume también muy bonito. Aquí sí es un empate entre Mon Perfumes y entre Niche Passion. Ustedes chequenlo, sí es que todavía lo sigue trayendo Mon, porque yo ya tiene sus añitos aquí conmigo, pero igual lo sigo disfrutando un montón. Pues fue todo, gente linda. Espero que les haya gustado esta reseña. Sí me tardé, creo que es uno de los videos más largos que tengo, pero bueno, vale mucho la pena que se queden a verlo. Y regálenme sus pulgares arriba, compartan este tipo de contenido y nos estamos viendo hasta el próximo video. Bye.